Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Manuel Fernando, estamos nuevamente aquí haciendo videos de filosofía. Hoy nos acompaña nuestro querido amigo Jaime Garrido Leal, escritor del libro de poesía titulado Catarsis. Y en esta oportunidad queremos hablar un poco, conversar un poco sobre la filosofía de un hombre llamado Friedrich Hayek, economista también, quien, a pesar de todas las dificultades que vivió en su momento, tuvo la valentía de plantear unas críticas contra el socialismo, pero más que todo contra la política. Este autor fue ganador del premio Nobel y yo creo que vale mucho detenerse un poco a pensar en sus palabras, porque en este momento en el mundo tenemos una gran coyuntura entre el capitalismo y el socialismo, entre la derecha y la izquierda, y posiblemente lleguen a darse guerras de las cuales nosotros después podríamos arrepentirnos mucho. Entonces, creo que vale hacer este ejercicio de pensarnos no solamente la izquierda, sino también la derecha y el tema de la política. ¿Cuáles son los límites de la política? ¿Para qué podría servir la política? ¿Y para qué no? Y también sería interesante revisar cuáles son los límites del poder humano, ¿sí? ¿Qué tanto podemos nosotros hacer para mejorar nuestra sociedad y también el mundo? Entonces, nosotros planteamos unas preguntas, muy pocas en verdad, porque queremos hacer este video más bien corto y vamos a empezar entonces, Jaime, si estás de acuerdo, a tratar las preguntas. Entonces, mira, Jaime, la primera pregunta básicamente es sobre la libertad. ¿Tú crees que la libertad existe o crees que esto es solamente un engaño? La libertad es en el contexto general, es el libre desarrollo de la voluntad del ser humano y de hacer, de no hacer, de delegar para que otros hagan. Esa es la libertad. La libertad no tiene límites. Los límites que hay son los límites del miedo. Ahí el ser humano tiende a limitar la libertad colocando por encima de ella, por ejemplo, la propiedad, por encima de ella los prejuicios. Entonces, ese es el concepto que yo pues te podría decir que tengo de la libertad. Pero fíjate, Jaime, que a pesar de que el concepto que planteas es fácil de entender, hay muchas personas que creen que no son libres. Yo he salido por ahí a preguntarles a más de uno, pues, mujeres, hombres, niños, ancianos, trabajadores, desempleados, y la mayoría creen que no son libres. ¿Tú qué opinas de eso, querido Jaime? Pues pueden tener razón en el sentido de que el marco social, el ámbito en que se desarrollan, les impiden de ejercer su libertad, tal y como ellos se lo aspiran o se lo merecen. Entonces, como no lo pueden desarrollar, porque hay limitantes en el marco social y cultural, pues entonces se sienten impedidos. Ya, o sea que
no es tanto por ellos mismos, sino por el sistema, que hay quienes en estos tiempos no se sienten libres. Es por el sistema, no es una decisión de ellos, sino que el sistema mismo los ha sujetado tanto que por eso ellos no se sienten libres. ¿Es lo que estás diciendo? Sí, claro. En el sistema actual, el sistema capitalista, concretamente en el país en que nosotros estamos, la gente no tiene la libertad de hacer lo que quisiera hacer. ¿Por qué? Porque hay limitantes de orden económico. Ese es un factor. El otro factor es que la sociedad tiene unos conceptos de lo que es la libertad, digamos, en su ejercicio. Entonces, de hecho, que el sistema y la cultura nos impide a veces ver la libertad en un campo más amplio. Sí, bueno, hay una pregunta que hace mucho tiempo se me viene ocurriendo y es la siguiente. ¿Cuál es la diferencia entre la libertad y el libertinaje o la crapulencia? Te lo pregunto porque hace algún tiempo alguien me decía que hay una diferencia entre el libertinaje y la crapulencia, y es que el libertinaje es un exceso de libertad en un sentido, entre comillas, positivo, como ascendente, como un exceso ascendente, mientras que la crapulencia es una especie de exceso de libertad, pero en un sentido descendente, que corrompe, que empobrece. ¿Tú crees que verdaderamente existe una diferencia entre la libertad y estas dos ideas, el libertinaje y la crapulencia? Pues el libertinaje es una forma, digamos, muy folclórica de tomarse la libertad. Se va a los excesos, lo que denominan crapulencia de la libertad. Serían los grados más grotescos y más descompuestos de lo que es el libertinaje. Como todas las cosas están graduadas y son procesos, digamos, cualitativos y cuantitativos, ¿no? Entonces, yo lo colocaría así. De acuerdo. ¿Tú crees, y es una pregunta un poco incómoda, ¿no? Pero que si quieres la respondes. ¿Tú te sientes libre? ¿O en qué grado de libertad te ubicas? ¿Crees que tienes un alto grado de libertad, más bien poca, o nada, o toda? ¿Qué opinas tú? Yo, desde el punto de vista de mis facultades, digamos, intelectuales y de pensador, yo me siento libre. Totalmente libre. Totalmente libre. Yeah. Ahora, si me lo preguntas desde el marco de esta sociedad, te diría que no me siento tan libre. ¿Por qué? Porque en una sociedad como la nuestra, sobre todo donde la clase dominante maneja los conceptos a través de la academia, de los medios, de qué es lo bueno en ideologías, en conceptos políticos. Entonces, no me siento tan libre. ¿Por qué? O sea, porque estuvieras determinado. Porque resulta que ellos determinan si lo que yo pienso y mi forma de tener una militancia, por ejemplo,
que no la tengo pues en este momento, pero sí tengo una militancia que no les conviene a ellos, esa es una condición para perseguirlo. Entiendo. Bueno, pero ya que estás mencionando esto de la militancia, yo quisiera profundizar un poco más. El libro que tratamos en el conversatorio filosófico fue acerca de la fatal arrogancia, una crítica al socialismo. Entonces, yo he escuchado tus posturas y me ha parecido que eres como de la izquierda o tiendes a la izquierda, ¿sí? Entonces, yo quería preguntarte por la crítica que hace Hayek al socialismo. ¿Qué te parece? La crítica es la siguiente. Según Hayek, bueno, esto es lo que yo pude leer. Él piensa o pensaba que el socialismo, con su proyecto utópico, no está como en un nivel de realismo desde el cual se puedan generar resultados positivos, ¿sí? Porque él dice, por ejemplo, que cada vez que desde el socialismo se plantea la utopía, lo que se genera es una distopía. ¿Por qué? Porque inmediatamente aparecen los controles en demasía que regulan incluso el arte, o por ejemplo también aparece el sacrificio del individuo en pro del colectivo. Entonces parece que en un sistema socialista la libertad se reduce, es lo que él plantea desde mi punto de vista. ¿Tú crees que los proyectos socialistas que han venido ocurriendo en la historia, en vez de generar utopías, han generado distopías? ¿Qué opinas tú? Sí, lo que pasa es que Hayek, para él no existe el desarrollo de la humanidad por el proceso del conocimiento, del ensayo, error, ensayo. Él elimina la historia de la humanidad y se inventa un concepto que él llama el proceso extenso. Esa concepción no permite ver que las formaciones, los sistemas económicos sociales por los que ha transitado la humanidad son procesos naturales que van desde el comunismo primitivo, el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, y al capitalismo ha de sucederlo el socialismo, como al socialismo ha de sucederlo el comunismo. Esto no es una concepción única de él, es la concepción oficial del sistema capitalista que hace que prevalezca el concepto de que el sistema capitalista es eterno y no de ahí, o sea, es la última fase del desarrollo económico-social de la humanidad. Entonces, partiendo de ese concepto, él no admite que el socialismo es consecuencia precisamente del capitalismo, de las contradicciones del capitalismo, así como los anteriores procesos fueron generados en el seno de las contradicciones de las sociedades anteriores. No lo puede admitir, no lo puede proclamar porque él es un ideólogo de la economía y de la sociología del imperialismo. Entonces, y pues esta es la concepción que prevalece en esta sociedad, en la academia, en los medios de comunicación. Lo que se dice es que el sistema del socialismo es un sistema antinatural.
Fíjate, siguiendo con lo que pensaba Hayek y haciéndole también la crítica a Hayek, porque hay que hacerlo, mm, yo creo que esa crítica que él hace contra el socialismo y su proyecto utópico también se le puede hacer al capitalismo. Porque cada vez que el capitalismo eh, plantea un proyecto utópico, lo que viene es la explotación, lo que viene es la desigualdad, lo que viene es el aumento de la pobreza. Entonces, las utopías capitalistas, a mi parecer, también terminan en distopías. Y en ese sentido yo diría que en la historia ni la izquierda ni la derecha ha podido desarrollar a plenitud una utopía. La crítica que él hace contra el socialismo también se le puede hacer al capitalismo. Sin embargo, hay algo que a mí sí me llama mucho la atención y es esa cuestión que él plantea sobre la arrogancia. Fíjate, mi pregunta al respecto es, ¿qué tanto podemos hacer nosotros por nosotros? Estas condiciones de pobreza, de desigualdad que durante toda la historia hemos sufrido los seres humanos, ¿se pueden solucionar a partir del trabajo humano? Porque tal parece que hay otras fuerzas no humanas que hacen que el ser humano viva en este drama. O sea, el drama de la humanidad no solamente lo hacen los seres humanos, al parecer hay otras fuerzas allí. Entonces, yo creería que esa arrogancia que Hayek le pone a la gente de la izquierda, dice que porque ellos quieren salvar al mundo cuando realmente es imposible, también se le puede aplicar a los capitalistas que creen que con el desarrollo de los materiales, con el desarrollo productivo, se va a llegar a una situación social en la que ya no va a haber al menos tanto drama. Él plantea una arrogancia en esos términos, llamando la atención sobre las posibilidades humanas. ¿Tú crees, Jaime, que el ser humano, a pesar de toda la historia que ha pasado, podrá algún día resolver el drama en el mundo? Pues lo cierto es que la especie humana ha llegado hasta donde hemos llegado, precisamente en la búsqueda, no de la tragedia y de la miseria, no, ha llegado hasta aquí porque ha buscado precisamente toda su existencia darle solución a los conflictos, a las incertidumbres en los planos de la vida económica, política, social, cultural, en el aspecto espiritual. O sea que tú crees que hemos progresado. Claro, siempre el desarrollo de este mundo y de la especie humana como el ser superior dentro de las especies ha sido el de avanzar y seguirá en esa tendencia, porque esa es la dinámica de la naturaleza, ir de lo inferior a lo superior. Y entonces el querer mostrar eso como una arrogancia, el estar convencido del ser humano que debe buscar nuevas formas de existir, formas más colectivas, porque es que el principio precisamente de estos fatalistas como él, como Hayek, es que reducen a cuestiones de individuos y de grupos de individuos que tienen el poder y que consideran que ya ellos son los dueños de los destinos de la humanidad y que cualquier otro que aparezca diciendo
que hay otros proyectos, que la sociedad no funciona sobre esos presupuestos, sino sobre otros presupuestos. Entonces es un arrogante, lo cual es lo contrario. Los arrogantes precisamente son ellos, que pretenden que ya todo está consumado. Vale, estoy de acuerdo contigo hasta cierto punto, obviamente, porque pues también hay que tomar un poco de distancia para poder continuar este diálogo. Fíjate que esa arrogancia que Hayek plantea, desde mi punto de vista, se hace especialmente sobre la ciencia. No solamente contra los políticos que creen que con la política van a solucionar el problema humano, ¿sí? Porque según Hayek, la política en vez de ayudar, complica más las cosas. Crece la burocracia, los procesos se hacen más difíciles, en fin. Tanto que él decía, hablemos pero no tengamos en cuenta la política, olvidémonos de la política, tratemos los asuntos pero sin política. Y tú ya sabes que aquí en Colombia la política, por lo menos, tiene como mucha mala reputación. Pero bueno, más allá de ese tema político que ya hemos venido tratando aquí, hablemos un poco sobre la ciencia. Hayek, como te decía, plantea la arrogancia haciéndole frente un poco a ese cientificismo que al parecer cree que todo es explicable, que todo está medido, que lo que no es explicable por medio de la ciencia entonces es falso o no existe. Él dice que, por ejemplo, cuestiones políticas tratadas como si fueran cuestiones naturales, como si fueran cuestiones de las ciencias naturales, están maltratadas, porque la ciencia en estos planos, como el plano de la política, no puede operar debido a la infinitud de variables que ocurren en el mercado, por ejemplo, y hace una crítica a la economía, porque los economistas supuestamente han creído que con sus reglas y sus fórmulas van a poder controlar la economía. Sin embargo, tal parece que el mercado es algo así como el mar, algo tan vasto como incontrolable. De pronto lo podemos controlar un poco, definir algunos límites, pero definitivamente el mar se nos sale de las manos. Entonces, yo quería preguntarte acerca de eso. ¿Qué opinas acerca de la crítica de Hayek contra la ciencia y especialmente contra las ciencias sociales? Pues mira, parece una cuestión insólita que un premio Nobel, que se supone que es un intelecto, pues, elevado, tenga un concepto tan retardatario frente al desarrollo humano, porque este problema de separar al ser humano de la ciencia, ¿sí? Separar el pensamiento prácticamente teórico de la práctica, eso puede ser muy ideal y puede ser una necesidad. Él puede estar expresando la necesidad de la sociedad que él defiende y de los grupos económicos que él consciente o inconscientemente defiende, de que lo más correcto es hacer esa separación. Pero la ciencia seguirá desarrollándose porque la ciencia es el producto de la capacidad humana de discernir, de profundizar en los procesos. Y tal vez en esto lo que está expresando él, ya esto es en 1974, donde por lo menos lo que yo leí del discurso que él dio en Suecia cuando recibe el Nobel,
lo que está expresando ya un temor a lo que está sucediendo hoy, en este momento, en la economía mundial, en el proceso del desarrollo de los sistemas capitalista y socialista. El que el campo de enfrentamiento entre el socialismo y el capitalismo no es un campo meramente ideológico, sino un campo donde las economías se confrontan es a través del desarrollo de la revolución científico-técnica, que es lo que hace que hoy, en este momento, los Estados Unidos y China, que es una república socialista, un Estado socialista que salió en 1949 del feudalismo a el socialismo. Indudablemente, la parte capitalista no la vivió China, y por eso hoy posiblemente ese sea también uno de los elementos que China tenga que admitir, que a la par del sistema socialista haya un sistema capitalista que no tiene el control del Estado en China. Pero el desarrollo científico, técnico, ha hecho que este país llegue en corto tiempo a equilibrar las fuerzas con el país más desarrollado del capitalismo, que es los Estados Unidos. Para mí, el enfrentamiento actual entre China y Estados Unidos no es tanto entre el sistema socialista y capitalista, sino en el enfrentamiento entre el desarrollo científico-técnico y la posición de rezago en que está el capitalismo. Vale. Sin embargo, fíjate que hace poco empecé a leer a Schelling, filósofo romántico alemán, y él plantea que el arte es como lo que hay entre el ser humano y Dios. O sea que cuando hay arte, ocurre como esa conjunción, como esa mezcla entre lo divino y lo humano en el arte. A diferencia de la ciencia. La ciencia pareciera que tiende más a lo material, tiende más a la muerte de Dios, tiende más a la muerte de los mitos, por su lógica. Seguramente estoy equivocado, seguramente no, pero así muchos me parece que creen, que a diferencia del arte, la ciencia tiene una lógica mucho más rigurosa en el sentido en que plantea verdades y falsedades. Ahora, la pregunta es la siguiente. A ti en particular, ¿te gustaría que la política siguiera siendo parte de las ciencias sociales o que la política se tomara más como un arte? Mira, yo no le veo ninguna contradicción entre que una ciencia tenga y proceda con características de arte. O sea, ¿qué es lo que hace que una determinada actividad sea profesional? Cuando busca la estética, ¿sí? Cuando busca la ética, o sea, busca darle formas perfectas a las cosas. Eso le implica arte. La separación de la política del arte, pues a mí me parece que es una cuestión más ficticia y más producto de enredar la discusión, de crear una contradicción, porque toda actividad que el ser humano se proponga que sea perfecta, que tenga una estética, una ética, es un arte. Y por ejemplo, un científico
busca un determinado resultado en un laboratorio y seguramente está buscando ese resultado, pero está también buscando que ese resultado tenga un grado de aceptación en toda la sociedad, en la humanidad, que tenga un grado no solamente de efecto, sino de imagen. Vale, y yo creo que hagamos la última pregunta por ahora y luego seguimos conversando. La última pregunta sería esta, Jaime, una pregunta compleja. ¿Tú crees que existe arrogancia en la izquierda? O sea, ¿hay arrogancia en el socialismo y en el comunismo? Porque en el capitalismo al parecer la hay. No hay que preguntarse mucho por ello. Pero en el socialismo y en el comunismo existe cierta arrogancia. Claro. Es decir, la arrogancia es una actitud de soberbia, de no admitir ciertas realidades o de negar realidades. Y entonces eso casi que podríamos decir que a veces es connatural del ser humano.